Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes en el escenario, con mucha responsabilidad, con mucho ahínco, con mucha veracidad, contento y con muchos privilegios. Me siento muy honrado por el conjunto de la deidad de haberme dado parte en esta ardua y honrosa tarea que es ser un receptor de la palabra iluminada, de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración para exponerla, presentarla. La verdad es del reino eterno, como siempre le he dicho, esa verdad verdadera en contraste a las mentiras verdaderas que hay en nuestras iglesias, el sincretismo, la mezcla de tantas falsas doctrinas en la iglesia, y exponer la verdad absoluta. Es una gran bendición, mucha bendición. Me siento honrado. Me identifico mucho con el apóstol Pablo. Cuando llegue al cielo, esté en la eternidad, lo primero que le voy a preguntar a Jesús es: ¿dónde está Pablo? Lo quiero conocer. Porque qué personaje. Solo la eternidad es lo que le va a decir a Pablo el arduo trabajo, el cómo fue usado por Dios. Ni siquiera Pablo tiene una idea que él fue el hombre que Dios usó para escribir el canon del Nuevo Testamento en su mayoría, el 80%. Nuestra doctrina fundamental. Una gran bendición. Y me siento muy identificado con el apóstol Pablo, porque estudio, leo, escudriño todos sus escritos y verdades verdaderas y absolutas que están allí plasmadas. Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmite para un mundo pasando fronteras. Dios está haciendo un gran trabajo, mucho, está bendiciendo a mucha gente. Este es nuestro estudio número 12 acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Tópico que nos toca o me toca presentar hoy, y a usted le toca escucharlo, estudiarlo y analizarlo, es la gran necesidad e importancia, que es un requisito sine qua non. No lo puedes pasar por alto y no lo debes pasar por alto. Es el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Présteme mucha atención. Siempre en la introducción de mis estudios por las redes, en su mayoría, la gran mayoría, siempre expongo de la necesidad que hay de presentar una verdad absoluta. Y siempre lo he dicho, que la responsabilidad de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es escudriñar, estudiar, indagar, dedicarle tiempo a este asunto, al estudio de las Escrituras, no lectura, estudio de las Escrituras, para que se nos pueda dar por el Espíritu Santo, que es quien la inspiró y quien la dejó plasmada en revelación, que es el Espíritu Santo, pues es el único que tiene la autoridad para darnos la iluminación. Es el significado de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración. Es el único que nos puede dar la iluminación, que es la palabra fotizo, que es entender lo que está escrito, lo absoluto de Dios, la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta y el texto sagrado. Los 5 ministerios estamos llamados a eso. No estamos llamados a estar enseñando lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que puede ser, yo opino. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a estar enseñando eisegesis, que es cuando le doy a la Biblia mi propia interpretación,
mi parecer, yo creo que esto es así. No, no estamos llamados tampoco a exponer, entrar en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando decimos lo que la Biblia dice, así, tal como está escrita. No, estamos llamados a entrar en el terreno de la exégesis, que es cuando se nos ilumina el texto sagrado y exponemos lo que la Biblia quiere decir. Por tanto, escuche bien. Si lo que nosotros estamos exponiendo por las redes, en nuestros estudios, en la iglesia que pastoreamos, no es absoluto, no es una verdad verdadera, no es una verdad absoluta, entonces estamos enseñando falsa doctrina. Estamos conduciendo un pueblo a caminos divergentes, totalmente desviados de las verdades del reino eterno, del pensamiento de Dios. Y eso es letal, nocivo, puede hasta causar la muerte del propósito de Dios en la vida de los hombres. Puede cercenar la posibilidad de que haya presencia, que la gloria de Dios se manifieste en medio de nuestras congregaciones, porque estás conduciendo a la iglesia a falsas doctrinas y su fundamento va a ser en eso, en falsas doctrinas. No. Alguien me dijo, ¿usted cree tener la verdad absoluta, maestro? Le digo yo, sí, claro que sí. Lo que no creo y estoy seguro es que no tengo toda la verdad absoluta. Oído, el maestro Briceño negativamente no tiene toda la verdad absoluta. Pero si lo que estoy enseñando acá no es absoluto o no es parte de esa verdad absoluta que está en el pensamiento de Dios, que está plasmado en el texto sagrado, entonces estoy perdiendo el tiempo enseñando falsa doctrina, desviando al pueblo y para usted de contar. Siempre lo he dicho. ¿De dónde nacen las escuelas teológicas? Vamos, de una mala interpretación que se le dio al texto sagrado. Porque le voy a poner un ejemplo. Hay una escuela que dice, que presenta que la salvación, que el hombre puede perder la salvación después de haber adquirido. Otra escuela enseña que no, eso es totalmente imposible que el hombre pueda perder la salvación. Entonces son dos escuelas que se presentan. Una de ellas tiene que ser la verdad de Dios. Una de ellas tiene que ser la verdad de Dios, porque para Dios la salvación se pierde o para Dios la salvación no se pierde. Las dos no pueden ser. En Dios no hay bipolaridad teológica. El pensamiento de Dios es uno solo. Repito, para Dios la salvación se pierde o no se pierde. ¿Cuál es, maestro? Ese es el trabajo nuestro. Estudiar, indagar, escudriñar, sondear, amar, ser un arduo amante y entregado al estudio del texto sagrado. Escudriñar, comprar manuales bíblicos, diccionarios teológicos, buscar compendios, tener una biblioteca, un arsenal de libros para poder investigar y estudiar y escudriñar, porque la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. Hay que buscar, hay que indagar. Ese es el trabajo nuestro, buscar, indagar. Por ejemplo, hay una escuela que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Otros dicen que la iglesia va a ser arrebatada durante la tribulación. Otros dicen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación. Ya. Esto es pretribulación, medio-tribulación y post-tribulación. Hay una escuela que dice que ni siquiera hay arrebatamiento de la iglesia, que eso no existe, que eso es mentira. De todas estas escuelas que surgen de una mala interpretación bíblica, una tiene que ser la de Dios. Para Dios la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, o no hay arrebatamiento. Pero es un solo el pensamiento de Dios. ¿Cuál de todos es? Ahí está
Ese es nuestro trabajo, indagar, buscar, escudriñar para conseguir la verdad verdadera, la verdad absoluta. Usted le pregunta a 15 cardiólogos, ¿qué es cardiopatía? Los 15 cardiólogos, desde el punto de vista patológico, le van a dar el concepto de cardiopatía uno solo. Un solo concepto. No le van a decir, ahí me parece, a lo mejor, tal vez, quizás, puede ser, yo opino. Alguien dijo, no, el concepto de cardiopatía patológicamente es uno solo. Igual, todo lo que tiene que ver con el mundo de la teología, sea neumatología, sea escatología, sea cristología, sea angiología, sea soteriología, y para usted de contar, es un solo pensamiento que está plasmado en el texto sagrado y que nosotros debemos estudiar y colocarlo en forma sistemática, ordenada en un manual para poder hacer un estudio bíblico y poder conducir a la iglesia a las verdades del reino eterno, a la verdad verdadera, a la verdad absoluta. Por eso siempre digo, aquí está el maestro presentando una verdad verdadera, en contraste a las mentiras verdaderas, que una persona me preguntó, ¿no hay redundancia cuando dice verdad verdadera? No, porque cuando expongo la verdad verdadera me estoy refiriendo a lo que está en contra de las mentiras verdaderas. ¿Qué es una mentira verdadera? Todo aquello que está en la iglesia y que se conoce y que se tiene como una verdad siendo una mentira. Y en esa mentira, la iglesia ha fundamentado su fe. Y como es una mentira y quien es el padre de mentira es el diablo, no Dios, Dios no va a respaldar la fe que depositaste en esa supuesta verdad, que la tienes como una verdad, pero que es una mentira y que se ha hecho una tradición en la iglesia que por años se está enseñando como una verdad, pero es una mentira. Dios no va a respaldar eso. No hay presencia, no hay sanidad, no hay ajustes financieros, hogares disfuncionales, los hijos de los ministerios y de los cristianos, ¿no? Cuando cumple su mayoría no quieren saber nada del evangelio, porque es que el evangelio que le estamos predicando no les ofrece nada. ¿Por qué? Porque no hay presencia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene su fundamento doctrinal en su mayoría en unas mentiras verdaderas. Así es sencillo. Por eso quiero presentar el tópico, el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Esto usted tiene que escudriñarlo. Y mire, hay cosas que están escritas que con todo y que fueron inspiradas por Dios en la Biblia, cosas que los hombres dijeron e hicieron, y lo que hicieron y dijeron estaban totalmente equivocados, se equivocaron, se desviaron. Y con todo y que está escrito en la Biblia, eso que está allí, de lo que los hombres dijeron, expusieron, opinaron, vociferaron, expresaron en su obstinación, en su terquedad, con todo y que está escrito en la Biblia, no es la verdad de Dios. No debo depositar mi fe en esa verdad. Entiendo que está escrito bajo un tipo de inspiración, porque hay dos tipos de inspiración, teuneuto y ferómenos, dos tipos de inspiración. Entonces, muchos de nuestros ministerios están haciendo un fundamento doctrinal de lo que muchos hombres dijeron e hicieron y está escrito en el texto sagrado, pero que al final, en el fondo, en el tuétano, en el centro de la interpretación misma, no es la verdad de Dios, con todo y que quien lo haya dicho, Dios no está de acuerdo, no lo secunda, no lo corrobora, no es la verdad de Dios, repito, no es absoluto, pero está escrito en la Biblia y por eso decimos la palabra de Dios dice, no, eso está escrito en el libro de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces se corre el riesgo de depositar la fe en eso que está escrito en la Biblia, porque está en la Biblia, no, puede estar en la Biblia, pero quien lo dijo se equivocó en lo que dijo.
Por ejemplo, Job dijo, Dios dio y Dios quitó. ¿Es eso una verdad? Según lo que Pablo expresa, no. Pablo expresa que los dones, y utiliza un plural, dones, porque hay 5 tipos de dones. Dorea, dorema, dorón, carisma y domata, 5 tipos de dones. Y Pablo dice que los dones y el llamamiento de Dios, o sea, compara los dones con el llamamiento que Dios le hizo a la nación de Israel para introducirlos a la tierra prometida. Y eso es lo que Pablo está hablando. Pero dice que así como Dios cumplió el llamamiento para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, así son los dones de Dios, son irrevocables. Dios no los quita. Entonces, ¿a quién yo le voy a hacer caso? ¿A Job o a Pablo? Job dice que Dios quita lo que da, Pablo dice que no. Job dice que de Dios vienen cosas malas. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. Eso lo dice Job. Santiago dice todo lo contrario. Santiago dice que toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de la luz, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Y si en Dios no hay mudanza y sombra de variación, porque esto tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia. Entonces toda buena dádiva viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A Job o a Santiago? Cuando nosotros analizamos, Job estaba en una dispensación totalmente caída, no tenía el Espíritu de Dios. En el momento que Job está hablando, está expresando lo que él está viendo, producto de su tragedia, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la enfermedad que tenía sobre su cuerpo, la lepra, la sarna que tenía sobre su cuerpo. Job estaba totalmente obstinado. No estaba siendo dirigido por el Espíritu, estaba hablándose en sandeces, obstinaciones, porque lo sabemos. Después que Job termina de hablar y los discursos que dan los amigos de Job, al final, váyase al libro, váyase a Job. Dios se le aparece a Job en un torbellino y conversa con Job. Y le da un discurso y le hace entender a Job que todas las cosas que vinieron a él como tragedias no vinieron de Dios. Entonces Dios no quitó lo que dio y el mal no vino de Dios tampoco. Eso fue lo que Dios le hizo entender a Job en el discurso. Después que Dios le da el discurso a Job, Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, cosas que no entendía, decía. Por tanto, me arrepiento en polvo y en ceniza. Oído, cosas que no entendía, decía. Job entendió que de Dios no viene lo malo y Job entendió que Dios no quita lo que da. Y ahí en nuestras iglesias, ministros que sí lo son, pero no estudian, no conocen el texto sagrado, otros no lo serán, pero los hay que toman lo que Job dijo para adoctrinar a la iglesia, no sabiendo que eso se escribió bajo un tipo de inspiración que es teuneuto, no fenómeno, teuneuto, donde se corre la posibilidad que lo que está escrito, aunque fue inspirado por Dios, no está ajustado a la verdad de Dios, al pensamiento de Dios, a lo absoluto de Dios. Entonces, como no conocen los tipos de inspiración, todo lo que está escrito en la Biblia se lo atribuyen a Dios. Y la Biblia, oído, no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el libro de Dios. Lo acepto, lo entiendo. Repito, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el libro de Dios. Fue inspirado por Dios, pero no toda la Biblia contiene la palabra de Dios. Hay cosas que están escritas en la Biblia y Dios no las dijo. O sea, hay que tener mucho cuidado de lo que está escrito, de lo que percibimos, y tenemos que investigar e indagar por el Espíritu dónde está lo absoluto de Dios. ¿Dónde está la verdad verdadera de Dios para depositar nuestra fe en eso que está escrito como absoluto y como verdadero y que procede de Dios? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Porque muchos están en el cementerio, por ende sepultados y no están de visita, murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. O debo decir mejor
el mejor decir, corrijo, ¿sí? Tendrían fe, era una fe, si era fe lo que tenían, por decir algo, pero la tenían depositada en una mentira verdadera. No la tenían depositada en una verdad absoluta, en una verdad verdadera. Y ahí estuvo el problema. Dios no respondió, no hubo presencia, no hubo milagro, no hubo sanidad, y perdieron la vida. Entonces, la fe fundamentada en la verdad absoluta. Déjeme poner aquí el cronómetro. Mire, la fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo incrédulo. Voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta y lo imprescindible que es el conocerla y caminar en ella. Analicemos un pasaje registrado por el apóstol Juan, en el cual presenta a Jesús como lo absoluto ante un mundo para llegar a Dios, y así tendremos una percepción de lo que es absoluto. Esto es de suma importancia que usted lo entienda. Présteme, por favor, mucha atención. Jesús dijo, cito, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14, 6. Observe que Jesús no dijo, yo soy un camino, no dijo él. Ya voy a explicar esto gramaticalmente. Jesús no dijo, yo soy una verdad, dijo, no, la verdad. Jesús no dijo, yo soy una vida, no, dijo, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí podemos ver en el pasaje lo absoluto y lo necesario y lo imprescindible que es Jesús para llegar a la presencia del Padre. El término yo soy se conoce como el primer pronombre personal que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. Esto es gramática. O sea, repito, gramaticalmente, el término yo soy se conoce como el primer pronombre personal que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. El término él en relación con el camino es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy que se viene tratando en el pasaje. Ese término, el artículo determinado. El artículo la en relación con la verdad y la vida por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando en el pasaje. Es decir, el término yo soy con los artículos determinados el y la determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más caminos, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad y solo Jesús es la vida. Esto es absoluto. El depositar la fe en alguien que esté fuera de Jesús no te va a dar resultados para llegar al Padre, porque esto es absoluto. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, de cuando usted deposita la fe en una mentira verdadera, en la falsa doctrina, en el sincretismo en nuestras congregaciones, usted no va a tener respuesta de Dios. No lo va a tener. Por eso es el evangelio frustrado que estamos viviendo en nuestras congregaciones, donde hay respuestas, preguntas que tenemos que no tienen respuestas,
oraciones que nunca fueron respondidas, adoraciones que no puedo decir que la presencia de Dios no se manifestó en medio de nuestras adoraciones. No hay vivencias, estamos como caminando como un hijo huérfanos de un padre vivo. La presencia de Dios nos está dando y todo tiene que ver con un desajuste doctrinal, porque nuestra fe está depositada, repito, en un sincretismo, en la mezcla de falsa doctrina y mentiras verdaderas. Esto lo presento a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sine qua non, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. Mi sentir es el mismo que tuvo el apóstol Pablo como maestro. Que la iglesia conozca, ingiera, digiera y se nutra con la verdad absoluta de Dios. De esto trató Pablo en sus cartas que escribiera a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 1 al 9. Dice, cito, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y en el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya también oí, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera, observe lo subrayado, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafrodito, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por la cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es el arduo deseo de Pablo, que la iglesia tenga un conocimiento de la verdad verdadera, de la verdad absoluta, del pensamiento de Dios, para que Dios pueda desarrollar su propósito y cumplir su voluntad en cada uno de ustedes. Escrito en Colosenses, capítulo 1, verso 1 al 9, y es el deseo de Dios para nosotros. Lo entendió el maestro Briceño. Ahí estoy, trabajando en pro ahí. Señores, ¿qué es lo absoluto? Desde la perspectiva teológica, lo absoluto es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo
inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma. Wow. El interés de Dios es que como sus hijos descubramos, el interés de Dios es que todos nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, los regenerados que somos sus hijos, el interés de Dios es que descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio, de investigación, muy poco. Dios se interesa más por los que estudian que por los que leen. Por esta causa, trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, que es el etíope, porque no entendía lo que leía. Porque Dios está interesado no que tú leas, sino que entiendas qué es lo que está escrito en el texto sagrado en relación a su pensamiento, a la verdad verdadera, a la verdad absoluta. Pedro el apóstol dijo que el estudiar la palabra es un ministerio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir sin lugar a duda y tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. Dice el texto sagrado, esto está en el libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice, para servir a las mesas, o sea, atender viudas, pobres y menesterosos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Ayer conversaba con un pastor y le decía, el llamado que Dios le dio a usted no es estar visitando cárceles, ni estar yendo a los hospitales. Ese no es el trabajo que Dios le dio a usted. Delegue responsabilidades. Los apóstoles delegaron responsabilidades. Usted ocúpese en estudiar, en escudriñar, en indagar el texto sagrado para que tenga usted que darle y entregarle a su pueblo en el pastorado. Porque pastorear es proveer alimento, formar carácter. Eso es pastorear. Mire, solo en lo absoluto, revelado e iluminado en la vida de un hijo de Dios, es que el gran yo soy, el eterno, por el Espíritu va a desarrollar su propósito. No hay más. Lo absoluto de Dios es lo que va a traer un ascenso y un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento de su reino. El Espíritu recuerda, enseña y guía, es a través de la verdad absoluta de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará, los guiará, les recordará. Todo esto lo va a hacer el Espíritu Santo, es a través de la verdad absoluta. La presencia del Espíritu Santo va a emanar de nosotros, es a través de la fe en la verdad absoluta. No hay más. El creyente gozará
de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez, es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación con él como el Hijo. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consiga la roca y edifica su casa, nunca esa casa, Jesús dijo, va a caer. Nunca esa casa va a caer. Lucas capítulo 6, verso 47-48 dice, cito, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca, la cual es Cristo, la cual es la palabra. Voy a darte una interpretación del pasaje, exegéticamente hablando. Según el mensaje que presenta Jesús en el pasaje, en el lenguaje figurado, el cavar y ahondar en la arena, estoy hablando en sentido figurado, este es el significado de lo que Jesús quiso exponer. El cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia por motivos y en pro a su palabra, al estudio, a la indagación de ella. La roca es la palabra. La casa es la vida misma del hombre. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida. Y para que tú te caigas, se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Esto es lo que Jesús quiso decir. Mire, la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en un Hijo de Dios es cuando éste descubra lo absoluto de Dios y hace de ese conocimiento de Dios y de lo absoluto de Dios, hace de hecho un estilo de vida. La verdad de Dios trae como resultado un mover del Espíritu. La fe en la verdad de Dios trae como resultado un mover del Espíritu. La espada es del Espíritu. El creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela en fe al Espíritu para que Él la ejecute y tengamos resultados. Por eso Pablo dijo, la espada del Espíritu es la palabra, y el término que utilizó es ruema, que tiene que ver con una palabra confesada, cargada de fe. No es logos ni logión. Logos es lo que está escrito, logión es el oráculo de Dios, la voz audible, el ruema es cuando yo tomo lo que Dios me entregó en el logos, en la logión, y le deposito la fe y se la suelto al Espíritu, confesando esa verdad en fe. El Espíritu Santo toma esa verdad y ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual es un hecho y trae resultados. Mire, la variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, filosofías, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo. Y pare usted de contar, hasta catolicismo romano y dentro de la iglesia.
Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, esa verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Mire, si usted le pregunta, se lo dije ahora, usted le pregunta a 15 cardiólogos qué es cardiopatía, le van a dar un solo concepto, porque el concepto de cardiopatía es uno solo. Entonces el hecho de que la iglesia haya diferentes escuelas en la teología, ya se lo dije, es porque la verdad absoluta no reina en la iglesia, en el seno de la iglesia. Mire, ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar, no hay lugar para el a mí me parece. Ninguna organización, federación, concilio discute el que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia protestante entendemos o hemos entendido y hemos asimilado esta verdad absoluta. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que descubrió la verdad absoluta en relación con la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atados a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlados, manipulados e intimidados. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia, no se le olvide eso nunca. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Y un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Mire, hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos que por las verdades absolutas de Dios. Yo trabajé con 3 organizaciones y no me da, mira, a mí no me da problemas con decir esto. Oído. Con 3 organizaciones trabajé en Venezuela y fui expulsado de las 3 organizaciones. Me votaron como un perro. ¿Por qué? Porque nunca estuve de acuerdo con el sincretismo que había dentro de las organizaciones. Llamé a sus líderes principales, me reuní con ellos en reuniones de pastores para debatir, discutir y presentar la verdad de Dios y no la aceptaron. Hicieron lo que el Sanedrín hizo con Jesús, que hasta lo llevaron a la cruz, crucificaron la verdad, pero al tercer día le resucitó. Hicieron lo que hicieron con el apóstol Pablo, con Pedro, con todo lo que exponen la verdad. Me votaron como un perro. Usted se va. No me dieron una ofrenda, me dieron un bono. Vos no venís más. Y me votaron. Así me sacaron. ¿Por qué? Porque ellos valían más y defendían más la santa tradición de la iglesia evangélica, los estatutos de las organizaciones, que muchos de ellos emanaron de una mala interpretación del texto sagrado. Entiendo que el motivo fue correcto, pero se equivocaron en lo que hicieron y ahí están fundamentando la fe en estatutos que emanaron de una mala interpretación del texto sagrado. Y ahí están depositando la fe. Por eso no hay presencia. Por eso no hay nada. Por eso es el evangelio que se vive tan apático en nuestras congregaciones. Y esto es lamentable. Mire, Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Así,
El montón de organizaciones invalidan la palabra de Dios por los estatutos internos. Punto. En la iglesia reina mucho la ideología, que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia. Y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. Y eso se le llama eisegesis. Y dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y que en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta, lamentándolo mucho. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta de Dios, ha superado, ha cercenado el avance de esta verdad en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad, pero que es una mentira verdadera y que reina y predomina en el seno de la iglesia. Y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera, a la verdad absoluta del omnisciente, del Dios eterno. Así estamos y así vive mucha gente. Me despido de ustedes. Próximo tópico, vamos a hablar del depositar la fe en una verdad trascendental o circunstancial, que este es otro grave error en nuestras congregaciones. Bueno, Maestro del Señor se despide de ustedes. No sin antes, por favor, pedirles que oren mucho por mí, bastante, oren mucho, bastante. No dejen de orar. Segundo, compartan estos mensajes. Busquen nuevos suscriptores, compartan estos mensajes. Tercero, puede usted adquirir este manual de la fe. Este es un manual, lo tenemos a la disposición. Solo escriba el número de WhatsApp +1 786-604-3352 para adquirir este manual. Se lo podemos hacer llegar. Escriba y pregunte cómo obtengo el manual de la fe o del de neumatología, que usted quiera. Y cuarto, si usted puede transferir o depositar una ofrenda voluntaria de agradecimiento a este ministerio, se lo agradece. Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra el que te instruye en la palabra. Deberías de aportar una ofrenda, estás aprendiendo, Dios te está bendiciendo. Mira, yo voy a sostener este ministerio, voy a aportar por agradecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Por Zelle, lo puedes hacer. El usuario es mi número, +1 786-604-3352. Ese es el usuario de Zelle, mi número. +1 786-604-3352. Y a nombre de José Briceno. Por PayPal también lo puedes hacer. El usuario es mi correo josn77 bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77 bricenoa77@gmail.com. Ese es mi usuario y lo haces a nombre de José Briceno. También lo puedes hacer por MoneyGram o Western Union. Colocas 2 nombres y 2 apellidos, José Nicolás Briceno Aldana, José Nicolás Briceno Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, y tomas capture y me envías el recibo, captura del recibo para poder hacer el reclamo. ¿Estás agradecido? Puedes aportar la ofrenda. Te lo agradecemos con honor. Ya hay quienes lo están haciendo. Se tomaron la determinación de depositar una ofrenda mensual. Maestro, vamos a depositar mensualmente una ofrenda a su ministerio. Y lo agradecemos. Bueno, se despide el Maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El
doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.